Dios les bendiga. Venimos siguiendo la serie que hemos iniciado este año sobre el propósito divino de Dios para la familia. La clase de hoy nos va a hablar de los hijos en el plan de Dios. La introducción comienza explicándonos cómo la lección anterior nos dio la base para continuar en el estudio de hoy. Esto por haberse dado el tema de cómo tratar con las dificultades propias de la pareja, porque esa misma pareja enfrentará la responsabilidad de criar a los hijos y hacerlo de acuerdo a los fundamentos que nos traza la palabra de Dios. No solo desde el punto teológico, sino desde el sentido práctico y familiar, con una cobertura espiritual. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127:3. Vamos hacia el primer punto que nos dice obligaciones hacia los hijos. Esto en el aspecto personal va a ser el primer punto y estaremos en Lucas 2, donde leemos en el verso 12 que se les dijo: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De ahí brincamos al verso 21 que dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Así que lo que vemos en el verso 12 es a un niño cuidado con amor y con la alegría que da un bebé. Cuando vamos al verso 21, vemos ese cuidado sobre el niño que no se limita a solo tenerlo acostado, arropadito y bien tranquilo, sino que también se hace la obediencia a lo que se enseña en las Escrituras, que fue circuncidarlo al 8º día. Esta circuncisión se hacía en todos los niños al 8º día. Ahora, entre los paganos se hacía cuando el muchacho llegaba a la pubertad y se tomaba como una operación de carácter higiénico. Para el pueblo de Dios, en cambio, la circuncisión era una señal del pacto de Dios y se hacía para que cada varón fuera participante de las bendiciones de aquel pacto. Génesis 17 del 10 al 12 y Levíticos 12:3. Y también este acto tenía que ver con la salud del niño y su lugar en la sociedad. Con esto demostramos el cuidado de José y María hacia Jesús y nos motiva a nosotros a obedecer a Dios y a amar a nuestros niños. Seguimos en el punto B, donde dice su dedicación al Señor, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Desglosamos el verso. Dice cuando se cumplieron los días. Se refiere a los 40 días que toda madre debía de esperar para ir al templo después de haber dado a luz. En caso de haber sido una hija, la espera era doble. Luego dice conforme a la ley de Moisés. Se refiere a que toda la vida de Jesús estuvo dentro de las instrucciones de la ley. Gálatas 4:4. Y agrega que le trajeron a Jerusalén. Quizás esto fue desde Belén. La dedicación de Jesús fue un acto muy especial. Con esto lo que queremos enfatizar es el anhelo de los padres, en este caso los de Jesús, de llevar a sus hijos al templo y dedicarlos al Señor. No por ser un acto simbólico, deja de expresar el sentir interno o las creencias de los padres al hacerlo o al no hacerlo. Cuando este gesto se hace, lo que demuestra es el interés de los padres en que sus niños sigan el camino de vida y luz del Evangelio. Y a la vez se comprometen a ser ejemplos
y maestros de este camino, lo que se convierte en una promesa de consagración. Punto C. El primogénito y los demás. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto refiriéndose al primer hijo varón que nazca. Este mandato se encuentra en Éxodo 13:24 y Números 3:13 y se originó en la noche en que el ángel de la muerte hizo morir a todos los primogénitos en Egipto, y Dios pidió como suyos todos los primogénitos de Israel. Luego, al consagrarse la tribu de Leví para el servicio sacerdotal, se estableció que los primogénitos de las demás tribus fueran redimidos al cumplir un mes por el pago de 5 siclos al sacerdote. Número 18:16. Jesús es el unigénito del Padre Celestial. Juan 3:16. Pero en la carne fue el primogénito de José y María. Por eso lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito. Lucas 2:27. Así que ellos tuvieron que llevar la ofrenda de rescate por el primogénito, que no es la misma de la ofrenda de la purificación que tuvieron que presentar en el verso 24. Según estudios de psicología, han demostrado que en nuestra sociedad el primogénito es objeto de cierta distinción, a lo que podemos decir que en Jesús su naturaleza ya le daba su distinción, porque era distinto de todos desde el vientre. Yo creo que desde antes de el vientre, o sea que era distinto de todo ser viviente, queda así mejor, ¿verdad? Dice, debemos saber para provecho de la salud familiar que nuestra posición en la familia según el orden de nacimiento es considerado por algunos investigadores y psicólogos como una de las influencias más poderosas sobre la personalidad, junto con la genética, el género, el temperamento y los estilos de crianza. He llegado a la primera pregunta. ¿Consideran ustedes que los cuidados de José y María para Jesús los hace ejemplos de buenos tutores? Sigo con el punto 2 que dice bendiciones que traen los hijos, el placer de estar con ellos. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, refiriéndose a Jesús, de cómo Simeón, un extraño para ellos, movido por el Espíritu Santo, se expresó de Jesús, su hijo en la carne, y Simeón, un vaso usado por Dios para advertirles de lo que el niño significaría para ellos y para su pueblo. Verso 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Esta caída y levantamiento dependía de cómo cada quien reciba el mensaje que Jesús vino a dar de salvación. Pensemos en cómo se sintieron José y María al oír estas cosas tan especiales de los que hablaban de su hijo Jesús. Seguramente una gran dicha, ¿verdad? Muy afortunado de ellos ser aquellos que estaban funcionando como sus padres. Aunque estamos hablando de un caso excepcional de nuestro Redentor, podemos despertar el sentir en los padres y también en los hijos el placer de que Dios nos permita tener, ya sea que a nuestros padres que nos tocaron o a los hijos que tenemos. El Salmo 137 del 3 al 5 nos dice que herencia de Jehová son los hijos cosa de estima, el fruto del vientre, bienaventurado
el varón que llenó su aljaba de ellos, dice que no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Dice el punto B, el sacrificio por una causa. Verso 35. Sigue Simeón dando la profecía y dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No todo es maravilloso y placentero. Este verso viene a ser una nota de dolor para el corazón de una madre. Casi todos los estudios de la Biblia están de acuerdo en que esta era una profecía de los sufrimientos y la muerte cruel a la que sería sometido su hijo. En el comentario bíblico Bicon, espero pronunciarlo bien, se escribió lo siguiente: por la vinculación con su maravilloso hijo, María recibiría angustia y también gozo. No era su cuerpo, sino su alma la que sería traspasada. Ella no fue crucificada ni herida con espada, pero ningún mártir sufrió más que ella. Dios también le dijo a esta madre, quizás sin que ella pudiera entenderlo, porque era necesario este dolor. Dice, para que fueran revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esta es la gran lección para los que somos padres. Una es que disfrutemos del tiempo que tenemos con nuestros hijos, porque vendrá el tiempo de la separación. Orientemos lo mejor que podamos y que esté a nuestro alcance. Influyamos en ellos sobre todo con la fe. Preparémosle para que se desempeñe lo mejor que se pueda en sus estudios, en su trabajo, en sus finanzas, en su vida matrimonial, con sus amistades y en su vida espiritual. Con la ayuda de Dios y las instrucciones de su palabra, es posible que nuestros esfuerzos como padres puedan llevar a nuestros hijos por el buen camino. Pregunta: como padres, ¿han logrado ver que cada hijo tiene su propósito en esta vida? Continuamos. Punto 3. La disciplina y el amor. La actitud de los hijos. Ahora vamos a pasar a Efesios 6, verso 1, donde se aconseja: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Veamos las recomendaciones que estos versos le dan a los hijos hacia sus padres. Obedeced en el Señor. Esta frase lo que está haciendo es calificando el tipo de obediencia que se debe de esperar en el Señor. Cuando las instrucciones se dan en el Señor, en amor y con la orientación de la palabra de Dios, la respuesta tiene que ser de la misma calidad. Porque dice la palabra, esto es justo, que es lo mismo que decir esto es guiado por la razón, la verdad o la justicia. Al ser esto guiado de esta manera, por eso decimos que la respuesta será de calidad. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En la lista de los mandamientos este es el quinto, pero es el primero con promesa y también es el primero en referirse al trato del creyente con los demás seres humanos. Los 4 mandamientos que le anteceden a este se refieren a la persona con Dios. La promesa se nos da en el verso 3, que es una adaptación de Deuteronomio 5:16 y 22:7, para que te vaya bien, dice, y sea de larga vida sobre la tierra. Las preguntas que nos ayudarían, la pregunta que nos ayudará al tema que acabo de exponer sería: la actitud
y forma de vida de los padres influye en que el hijo vaya a tener obediencia y honra para ellos? Seguimos. B. La actitud de los padres. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo comienza este verso creando una conciencia cuando dice vosotros padres, siguiendo con una prohibición donde dice no provoquéis a ira, por considerarlo un riesgo de enojar, enfadar y hasta frustrar el carácter de un hijo al punto de perder las virtudes que se le demandan en los versos anteriores respecto a su obediencia y respeto. Provocar a ira es insultar, ofender, no tomar en cuenta las necesidades ni la forma de pensar del hijo. Es también lo contrario a tranquilizar o brindar paz a un hijo. Es usar palabras groseras y una voz humillante y amenazante. El consejo que se nos da como padres para seguir, si se desea una familia ordenada y agradable, es criarlos, que es lo mismo que nutrir, alimentar y ayudarlos a crecer. Dice a sus hijos en disciplina. Disciplina, dice, es la instrucción práctica que se acompañe de firmeza, orden y una reprensión sana y equilibrada. La disciplina a tiempo, con la suficiente orientación y la correcta aplicación sería de mucho beneficio. La palabra amonestación que sigue en el verso puede referirse a la instrucción verbal e intelectual que imparten los padres. Esta debe basarse siempre en la sana interpretación de los preceptos bíblicos. He llegado a la pregunta: ¿cuál influencia está usando como padre o como hijo para la disciplina, para la aplicación de la disciplina y el amor? Reflexión. Nadie puede dar lo que no tiene. Y todos, de una forma u otra, transmitiremos la esencia de lo que somos. Jesús vino, dice la palabra, a revelar los pensamientos de muchos, le dijo Simeón a María. Muchas, si no todas las veces, las relaciones de padres e hijos y viceversa revelan cuánto tenemos de Dios y su verdad dentro de nosotros. Venimos de una cultura, exposición familiar, con ideas propias, experiencias y prejuicios que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y todo esto va a influir para cómo vamos a tratar a nuestros hijos y lo que les vamos a enseñar. Por eso es que te invito a empezar o a continuar con el consejo que nos da Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nuestra próxima semana estaremos viendo la dinámica de la adolescencia. Bendiciones.